¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hola, Marco, gracias por la presentación y saludamos al público que está en esta tarde, ya casi noche, compartiendo con nosotros esta presentación. Yo vengo acompañado de mi compañero Marcelo Di Rico, que está con sede en Argentina. Y Atlas Copco, bueno, Atlas Copco es una empresa global, que de repente muchos de ustedes lo conocen más que todo por el tema de compresores, pero tal vez muchos de los que nos están acompañando ahora no conocen que Atlas también cuenta con herramientas, ¿verdad? Atlas Copco. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tema que nos corresponde seguridad en la gestión de uniones empernadas. Entonces es por ello que, Marce, también si tú quieres dar algún alcance más para poder comenzar ya con la presentación. Sí, sí, específicamente Atlas Copco dentro de su familia de herramientas cuenta con todas las tecnologías para el control de los ajustes de uniones empernadas, ya sea a través de torque como de tensionado, ¿no? Dentro de esas tecnologías hay herramientales básicos neumáticos, electrónicos e incluso batería con reporte de datos. Nosotros ahora vamos a hacer una presentación básica apuntada sobre todo a la seguridad, en el cual Jorge nos va a presentar desde el inicio qué es qué trabajo le asignamos nosotros cuando estamos ajustando un tornillo y cuál es la tarea, ¿no?, de cada tornillo y espárrago dentro de un sistema de una unión empernada. No sé, Jorge, si ya estás listo para iniciar la presentación. Sí, Marce, ya estamos listos con la presentación y bueno, vamos a entonces de entrar de llano al tema de esta tarde que está generando cero accidentes y vamos a hablar del tema de la seguridad en la gestión de uniones empernadas. Bien, bueno, ya la presentación cada uno ya la hizo Marco y bueno, vamos a entrar entonces de lleno ahora al tema. Uniones empernadas, bueno, lo podemos decir que está presente en todo segmento de la industria, ¿verdad? Está en la industria de alimentos, lo tenemos en la industria ferroviaria, en la industria del ensamble, en industria eólica, en los astilleros, tenemos en todo lo que son pipings, tuberías, energía y, por qué no decirlo, también en el segmento minero, ¿no? Entonces, en todos estos segmentos y muchos más que no están aquí mencionados, hay uniones empernadas muy importantes para cada uno de los segmentos. Bien, entonces Atlas Copco puede atender desde los pernos más pequeños, que si bien es cierto, ahí tenemos los celulares, que también pueden ensamble de celulares, hasta los pernos mucho más grandes que de repente ustedes en cada uno en el día a día puedan estar trabajando en su industria de mercado que tengan como labor. Bien, entonces podemos atender desde el perno más pequeño hasta el perno mucho más grande. Bien, seguimos entonces en los tipos de uniones roscadas. Bueno, tenemos aquí un pernado de estructuras. Bien, tenemos empernado de uniones mecánicas. Tenemos empernado de elementos de sujeción sujetos a presión. Bien, y de esto queremos entender que los grandes problemas pueden comenzar con un pequeño perno, ¿verdad? Un pequeño perno o espárrago que vemos aquí un acinturamiento en el perno, ¿bien? Otro que está cizallado o roto de repente por sobreesfuerzo, otro con los hilos montados, ¿no? Los hilos robados, por mal ajuste que se ha hecho en el proceso de el ensamble en sí del equipo. Esto es muy común, ¿verdad? Y por ello es que ocurren grandes problemas que pueden comenzar con un simple perno tan pequeño. Todos tenemos, y aquí cargamos la responsabilidad todos, ¿no? Por el hecho de simplemente no tener la consideración de poder ajustar correctamente los pernos, o sea, las uniones roscadas, de no poder hacerlos correctamente, no asentarlos correctamente, ya sea por el material del perno o de repente porque no estamos trabajando con herramientas apropiadas para poder hacer nuestro trabajo. Y este es un caso de una terminal,
¿no? En Inglaterra. Esto sucedió en el año 2005. Esta es una foto real. Bien, ahí como ustedes pueden apreciar, por el hecho de simplemente no ajustar los pernos correctamente. Y aquí tenemos una plataforma de petróleo también. También, igual, puede ocurrir grandes accidentes, los grandes problemas, como también puede ser acá en una torre eólica, lo mismo. Sucedió que un mal ajuste en el perno hace que esta estructura pueda ceder fácilmente por no haber sido ajustado correctamente, ¿verdad? El torque final de los pernos no tenía, digamos, o el operador no tenía la experiencia en este tipo de trabajo y por ende esta estructura cede y se viene abajo. Otro de los casos que vemos en el día a día, de repente hoy en día que están las construcciones, vemos en muchos edificios construyendo y vemos esas torres que están ahí, estas grúas que están trasladando los materiales de un punto a otro. Vemos que aquí vemos una torre que se ha cedido, ha caído, ¿no? Bueno, tuvo accidentes fatales, sí hay accidentes fatales que se ven en el camino. ¿Y todo por qué? Porque simplemente hay un perno que estuvo mal ajustado. Las cargas laterales se sentaron en un solo lado y esta grúa, pues lógicamente, cayó y hubo fatales. Si ustedes ven, si ustedes son muy minuciosos en ver la foto, aquí tenemos en un lado la foto donde ha caído sobre un vehículo, uno, acá hay otro, dos vehículos que han sido aplastados por estas estructuras de la grúa. Entonces, los grandes problemas con un simple perno pequeño que puedan causar situaciones fatales, no solamente materiales, sino también de la vida, ¿no? Y aquí tenemos otra presentación más de un caso también real, una situación real. Bien, si ustedes están viendo ahí. Bien, situaciones reales que se dan en distintos tipos de segmentos, ¿verdad? Que pueden causar muchas situaciones de alto riesgo, de alto peligro, tanto para la vida, ¿no? O daños materiales, ¿no? Los costos de por una falla de un ajuste, simplemente tenemos una situación de iceberg, por ejemplo, ¿no? Tenemos los costos visibles que simplemente ahí, en el caso, por ejemplo, de la grúa, vemos, se cayó una grúa, ok, se cayó la grúa, aplastó un vehículo, pero también vemos otras cosas más que se pueden revisar. Aparte de las pérdidas materiales, los costos invisibles vienen a ser la seguridad, primeramente, ¿no? La pérdida de energía, daños personales, costos de materiales, costos de improductividad, costos medioambientales y el perjuicio en la imagen de la compañía, ¿no? Y además de multas y compensaciones a los deudos en este caso para poder cubrir estas situaciones que simplemente fueron por un mal ajuste en los tornillos que vamos trabajando. ¿Cómo funciona un tornillo? Entonces, el tornillo funciona tan simple como un resorte. Entonces, mientras nosotros vamos estirando, ajustando la tuerca, vamos viendo que el tornillo se va estirando, va cediendo, para que pueda generar una fuerza de amarre y de modo tal que las uniones se mantengan unidas como una sola pieza. Aquí vamos a ver un pequeño video, una simulación de cómo es que funcionaría un tornillo, ¿verdad? Aquí tienen ustedes esta simulación. Bien, están ahí viendo cómo se va ajustando los pernos, ¿no? Dentro de la tuerca, van viendo cómo se va el proceso de elongación y de compresión.
Ujú. Entonces siempre el perno va a querer regresar a su posición normal, pero como tiene la fuerza de amarre, la fuerza de campeo, va a tener que resistir y de la forma tal que puedan unirse dos piezas y convertirse en una sola. Bien, aquí tenemos otra, cómo es que se comporta y cuáles son sus límites. Bien, entonces la zona elástica de la elongación es directamente proporcional a la fuerza aplicada de la zona de trabajo. Bien, un trabajo seguro, pasa un momento al punto límite, donde uno va aplicando el esfuerzo y el perno se va deformando. Luego de ello pasamos al momento plástico, el límite de deformación, y es donde si le seguimos apretando, si seguimos dando, es donde el perno ya lógicamente va a producirse la rotura. ¿Correcto? Recuerden que el tornillo entonces funciona como un resorte donde vamos estirando, vamos estirando, vamos estirando, pero eso tiene un límite. Y si excedemos ese límite, entonces ese tornillo pasa a tener rotura y no puede, ya la unión no sería el más adecuado para poder seguir trabajando con este tornillo. Muy bien, aquí ya en esta parte yo voy a dar pase a mi compañero Marce, que también nos va a continuar hablando de otros temas. Así que gracias en este momento por su atención. Marce, adelante. Bueno, sí, ahí estoy compartiendo la pantalla. Habiendo entendido esto, todo lo que es el funcionamiento, no sé si ya la pantalla ya está compartiéndose, pero habiendo entendido esto, lo que ha dicho mi compañero en cuanto a cómo funciona un tornillo, cuáles son sus límites y cuál es la función fundamentalmente de un tornillo, ¿no? Que es mantener las piezas unidas. Entonces, al saber esto, no, creo que la imagen no se está compartiendo. No sé si ustedes llegan a ver. Yo ya la estoy compartiendo, pero no, todavía veo la imagen tuya, Jorge. Ahí está. Bueno, como decía recién, Jorge nos explicó cómo funciona un tornillo, cuál es la gravedad en caso de que el tornillo no esté cumpliendo la función que le vamos a asignar. Tenemos que entender que por ingeniería se define una cantidad de tornillos y se define un tamaño del tornillo para que estos, al generar cada uno su fuerza de amarre, supere el esfuerzo de la estructura. Nosotros empezamos a diseñar desde Atlas cuáles son los pilares fundamentales, ¿no? Para que esto no ocurra. O sea, debemos ordenar cuáles son los ejes principales para que este tipo de accidentes no ocurran y qué es lo que debemos tener siempre en cuenta. Entonces definimos 4 pilares para una unión segura y empernada, porque debemos controlar este tipo de ensamble para evitar los colapsos de estructuras y de instalaciones. Omitir alguno de estos 4 pilares, solo uno, nos va a llevar a un gran riesgo de accidente, con muchas posibilidades de daño, ya sea materiales como personales. Dentro de los 4 pilares fundamentales para una unión segura, se encuentran principalmente los procedimientos. Tenemos que tener procedimientos. Cuando vamos a armar algo, un equipo o lo que fuera que componen pernos, cuando se diseñó en ingeniería, se definió un procedimiento. Todo diseño de estructura tiene un procedimiento de fábrica. Y si no lo llegara a tener de fábrica porque la estructura es vieja o el equipamiento es muy antiguo, hay que generar uno. No se puede hacer ningún tipo de ensamble sin tener un procedimiento. El procedimiento nos va a permitir tener controlado todos los parámetros y además nos va a permitir que cualquier persona pueda realizar el trabajo de la misma manera y en toda seguridad. Otro punto fundamental son las herramientas confiables y seguras. El procedimiento nos va a decir que tenemos que asignar a ese tornillo un trabajo, una tensión, un torque, y es necesario que las herramientas que vamos a utilizar para asignarle ese trabajo al tornillo o a la unión empernada sean herramientas confiables. Muy importante a todo esto, si tenemos el procedimiento
tenemos las herramientas confiables, es capacitar al personal, ¿ok? La capacitación del personal es uno de los pilares principales, porque el personal tiene que saber la responsabilidad que le compete al hacer un ensamble y tiene que saber poder leer los procedimientos y utilizar las herramientas que el procedimiento va a definir. Y por último, obviamente, es la calidad de los materiales, porque podemos tener un procedimiento, podemos tener herramientas seguras, podemos tener el personal capacitado, pero si el material no es el que corresponde y no es la calidad que define el procedimiento, el riesgo de rotura y de accidente está ahí presente, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de estos 4 pilares se deben omitir al momento de hacer un ensamble o un mantenimiento de un equipo. Y recuerden siempre que un trabajo seguro comienza por ustedes, ¿no? Por los operadores o por los decidores de proyectos. Dentro de lo que son sistemas, métodos de apriete o ajustes, hay muchos sistemas. Muchos sistemas no controlados, algunos que ustedes conocerán o se sentirán identificados, pero fundamentalmente tenemos que saber que existen 2 familias o 2 tipos de métodos, que uno es el método no controlado, que es ahí donde se generan los riesgos de accidentes, y los métodos de torque controlado con herramientas que controlan qué tipo de torque o qué tipo de tensión estamos aplicando a los tornillos. La pregunta es, ¿qué beneficios y cuáles son las ventajas de cada uno de los sistemas y métodos de apriete? ¿Ok? Vamos a hacer un repaso primero por los sistemas de apriete no controlados, sin seguridad y que no nos entregan ningún tipo de calidad al momento de ajustar. Dentro de esa familia y sistemas de apriete vamos a encontrar las pistolas de impacto, las llaves de golpe, las llaves de mano. Son equipamientos que no tienen ningún tipo de calibración, no podemos generar procedimiento con este tipo de herramientas y procesos, falta total de seguridad en la operación, falta de precisión en lo que están haciendo como ajuste, no va a haber trazabilidad de lo que hicimos, no va a ser posible repetir el trabajo, el mismo torque en cada uno de los tornillos, y una falta de calidad. Sepamos que en una brida, por ejemplo, en un conjunto donde intervienen varios tornillos, todos los tornillos tienen que estar apretados de la misma manera, porque la carga de ese equipo tiene que estar repartida de manera uniforme en cada uno de los tornillos. Si no es así, la carga va a hacer trabajar más a un tornillo que al otro, y ahí es donde viene todo tipo de rotura y accidente que nos mostró Jorge. ¿Ok? Entonces, viendo que estos son métodos sin seguridad y sin calidad, acá vamos a ver un videito donde ustedes van a ver varias cosas. Van a ver riesgo de accidente con el operador, riesgo de accidente a algún tipo de daño sobre la instalación. Ustedes ven acá también que son métodos muy poco productivos y no son eficientes, porque tenemos 3 personas para el ajuste de un tornillo, y además la pieza que estamos apretando tiene que estar bien sujetada para que no se mueva cuando nosotros estamos golpeando, ¿no? Vamos a pasar al siguiente video, que nos va a mostrar otro tipo de proceso, que sería con una llave de golpe. En este caso lo mismo, ustedes van a ver que es totalmente inseguro, que el operador se tiene que subir arriba de la instalación y el riesgo de golpe sobre sus tobillos es muy alto. ¿Okay? Y si estaría trabajando sobre altura, también hay riesgo de que la llave caiga sobre algún compañero. Acá vemos otro caso, también totalmente un método no controlado, sin seguridad y ni calidad, y con alto riesgo de accidente para el operador y para su compañero. Y no hablemos tampoco de la falta de eficiencia, ¿no? Porque es
muy deficiente este tipo de método de trabajo. Acá lo mismo. Vamos a tener a 6 personas haciendo un trabajo totalmente inseguro, haciendo participar a una grúa, sin ningún tipo de control de lo que estamos haciendo, donde los riesgos de daños, accidentes al personal y a las instalaciones es muy alto, muy, muy alto. Ustedes van a ver acá que no hay manera de generar ningún tipo de procedimiento con este tipo de procesos y métodos. ¿Ok? Imagínense estos compañeros cómo terminan su jornada laboral, ¿no es cierto? Con altos problemas probabilidad de problemas de tendinitis e incluso de golpes en sus miembros. Entonces, hemos hecho un repaso sobre los métodos no controlados y es evidente con las imágenes que ustedes vieron, en algunos casos nos podemos sentir identificados porque es verdad que son herramientas que se usan hace muchos años, pero la tecnología y la seguridad, la ergonomía va evolucionando, tratando de proteger más a las personas, de que el trabajo sea más eficiente y tratar de eliminar todo tipo de riesgos, ¿no? En cuanto a la integridad de las personas y de las instalaciones. Entonces, muy importante tener en cuenta qué tipo de método de ajuste vamos a utilizar al momento de hacer un ensamble de una unión empernada. En todos estos tipos de métodos, el riesgo de accidente es muy alto. Vamos a tener problemas de ergonomía con el personal, mala calidad del servicio que estamos entregando y baja productividad, lo que nos hace a una muy, muy baja eficiencia de la compañía. Ahora le voy a pasar el control a Jorge, que nos va a mostrar algunos ejemplos de torque controlado y de métodos de ensamble seguro, ¿verdad? Sí, gracias, Marce. No sé si ahí ya me están viendo. Sí. Sí, claro, sí, bueno. Bien, bueno, así como hemos visto métodos que no tienen ningún tipo de control, ni de seguridad, ni de registro, ni de nada, también tenemos métodos que sí nos permiten tener un ajuste controlado, nos permite trabajar con seguridad y además de ello nos permite que cada uno de los procesos de los ensambles o el mantenimiento o de la reparación que hagamos a cada uno de los componentes y o equipos, vamos a trabajar o entregar los ajustes de manera que tengamos calidad. Nuestros equipos van a estar calibrados, vamos a seguir los procedimientos, vamos a trabajar con seguridad. Además de ello, vamos a tener precisión en el ajuste de trabajo que nosotros vamos a hacer. La repetitividad también es otro factor muy importante y además de ello nos va a permitir con herramientas confiables trabajar de manera con calidad y además de ello tener una trazabilidad de cada uno de los procesos que vamos trabajando. Bien, entonces, y aquí vemos cada uno de las aplicaciones, ¿no? Puede ser en brida, puede ser en cualquier otra estructura que ustedes vean por conveniente, de repente me puedan decir a mí, no, esa llave yo no la uso, pero yo uso torquímetro manual, ¿no? Y dependiendo de ello también vamos a ver qué tipo de componentes o de aplicaciones es la que vamos a trabajar para poder entregar cada uno de los métodos que podamos trabajar de manera tal que se pueda, que nos permita a nosotros poder trabajar de manera segura y además entregando precisión y productividad a cada uno de los procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de herramienta. Esta es una herramienta electrónica. Bien. Que no hay mucho ruido. Podemos trabajarlo con una sola mano, sin riesgo a que nos podamos atrapar las manos o los dedos. Igual con este tipo de aplicación, en lo que es en Enllante. Igual, tenemos allí ese tipo de herramienta. ¿Mm? Que nos va a permitir trabajar con precisión y calidad en los procesos, ¿verdad? Aquí tenemos también herramientas del tipo neumático.
también trabajando. Aquí de repente el ruido es un poco molesto, pero también los trabajos que vamos haciendo, en lugar de estar golpeando, es también de mucho beneficio para el operador, ¿no? Que va a estar trabajando de manera segura, sin riesgo a lesionarse. Y aquí ya si tenemos pernos mucho más grandes, pues vamos entrando a los tipos de herramientas ya de accionamiento hidráulico. Puede ser con cuadrante hembra y se pueden ajustar torques muy altos, hasta de 75.000 newtons, ¿no? En el caso de los tipo RT. Estos ya trabajan con los dados de alto poder, digamos, ¿no? Los dados de impacto. Ese tipo de herramientas nos va a entregar o va a hacer que nuestro trabajo sea más productivo, y además de ello, sobre todo, nos va a permitir realizar un trabajo de manera segura. Recordando siempre que la seguridad es un trabajo de todos, ¿verdad? Todos queremos regresar a nuestra casa completitos. Tal cual hemos salido de casa, la idea es que todos volvamos completos, enteros. Bien, aquí tenemos otro video donde vamos a ver el funcionamiento de una llave hidráulica también. Bien, las manos del operador no están nada cerca a la operación en sí, y la herramienta va trabajando, va haciendo el ajuste, en este caso en esta brida. Y aquí no tenemos pues lesiones de ergonomía por peso de herramienta ni nada, porque el peso se va quedando en el mismo componente de sí. Hasta que llegue al torque que ha indicado el procedimiento. No podemos hacer o ajustar algo simplemente por memoria, sino que cada uno de estos ternos hay que seguir una secuencia, un proceso que el fabricante nos va a indicar a cuánto o a qué valor de torque yo debo de estar ajustando estos ternos para para que queden ahí de forma segura, como se los había indicado el fabricante, ¿no? Aquí hay otro procedimiento más. Hasta que llegue al torque final. Bien, esta es otra aplicación más, también con métodos de calidad. Una herramienta neumática va a hacer el trabajo mucho más rápido que una hidráulica. Siempre la idea es contar con equipos calibrados, hay que seguir los procedimientos, seguridad importante. ¿No? Y tenemos otra imagen de cómo podríamos usar este tipo de herramientas. Otro tipo de método de ajuste. Aquí también tenemos otro tipo de herramienta que va directamente ya a la estructura, ¿no? Que puede ser con dados adaptados o con directo a la tuerca, ¿verdad? Que son las llaves hembra, que le llamamos las llaves de bajo perfil, para sitios confinados. Otras aplicaciones también donde podamos trabajar, puede ser en bridas también, que lo podemos hacer con una llave hidráulica, pero si queremos acelerar los procesos o hacer el trabajo más rápido, podemos usar también un tipo de herramienta de giro continuo, como es en este caso este tipo de herramientas, bien, que la barra de reacción siempre va a trabar en un extremo del sentido del giro de la herramienta.
Aquí hay otra aplicación más que también se puede aplicar en las cadenas de las orugas, puede ser en los tractores, en las palas, puede ser en las excavadoras, en distintos equipos que podamos nosotros trabajar o hacer mantenimiento o que ustedes conozcan donde podamos emplear ese tipo de herramientas y evitar los ajustes o los métodos de ajuste no controlados, ¿verdad? Aquí también tenemos la rueda de avance, ¿no? Transmisión de avance. Y bueno, ya estamos casi finalizando. Recordar siempre que un trabajo seguro siempre va a ser responsabilidad de cada uno, ¿no? Es responsabilidad de todos. Y si vemos que nuestro compañero está haciendo un trabajo que no es el correcto, que hay otras formas de hacer las cosas, simplemente nosotros también somos responsables por el otro, ¿verdad? Recordar siempre que hay un método para realizar las tareas con seguridad. Siempre hay una forma distinta de hacer las cosas y mejor. En todo caso, si no hay las herramientas adecuadas para hacer el trabajo, como vi en algún momento en alguna de nuestras visitas a campo, si no tienes la herramienta adecuada para hacer el trabajo, simplemente no lo hagas, ¿no? La idea es que ustedes tengan las herramientas adecuadas para poder hacer el trabajo, porque la seguridad es de cada uno, sí, es de cada uno, pero también nos tienen que entregar las herramientas para nosotros hacer el trabajo de manera correcta y de manera segura. Bien, esto es todo por el momento. Esperamos que haya sido, que haya podido ser de agrado esta presentación que hayamos hecho para ustedes. De repente es muy rápida. Podemos hacer otro tipo de presentaciones también. Esperemos que haya sido de mucha llegada para cada uno de los presentes. De Cero Accidentes, que siempre está a ellos motivando y siempre están con la iniciativa de poder hacer muchas más presentaciones para los distintos tipos de segmentos y en muchos otros temas de seguridad respecto a herramientas, respecto a EPPs y tantas otras cosas que se dedica esta plataforma de Cero Accidentes, y gracias por su atención. Marce, no sé si quieres dar algunas últimas palabras. Un poco para redondear, es que, bueno, en cuanto a seguridad, es entender que no se trata solamente de tener los elementos de protección individual para protegernos de protecciones o sonidos, sino que el riesgo en el trabajo también está en cómo estamos haciendo el trabajo, ¿no? Esta presentación lo que trata de mostrar es que incluso en nuestra tarea o en nuestra aplicación que vamos a realizar durante el día, ahí sí estamos generando riesgo. Y es muy importante tomar conciencia, como dijo Jorge, de que nosotros somos los primeros responsables. Existen métodos en esta nueva era para trabajar de manera segura en todas las aplicaciones. Lo que hay que ir cambiando un poco es la manera de hacer las cosas. Sabemos que a veces por costumbre se hacen de una manera, pero la realidad es que en los países más industrializados ya han pasado por esta etapa, y estas herramientas que vimos hoy, que son de trabajo seguro para las personas y para las instalaciones, son herramientas, son tecnología que ya tienen más de 50 años, y para países como Europa o Estados Unidos, digamos que son herramientas de uso corriente, ¿no? Sobre todo apuntando a la seguridad y a la productividad de las compañías.